Hola Cecilio, ¿cómo estás? Hola, hola, Gusto ¿qué tal, José? y Muy bien, muy de, bien. de mucho tiempo y me da muchísimo gusto poder aprovechar este espacio para hacerte preguntas sobre el taller que tendremos contigo, cómo salgo de esta crisis que te vas a impartir con nosotros por acá el sábado 20 y domingo 21 de febrero. Así que nos encantaría, eh, bueno, me encantaría hacerte preguntas y ya que esta vez no vienes a México, sino que nos encontramos en el espacio. No, 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 voy a México. Sencillamente el viaje es un poquito más corto. Sí, Pero voy igualmente a México, porque principalmente ahora con esta nueva realidad, de cierta manera, estos talleres que empezamos a hacer de una forma, digamos, por internet, por mi experiencia ahora son prácticamente iguales a los presenciales. Y la ventaja que tiene es que el viaje es más corto. exacto. Y que puedes regresar a casa, quedarte en casa, Sí, exactamente, puedo dormir en casa. dormir en casa. Buenísimo, Cecilio. Bueno, pues para quien no te conoce, tú eres un constelador organizacional reconocido internacionalmente, has trabajado en muchas partes del mundo y tienes un montón de experiencia en temas organizacionales, pero también personales, y bueno, ya nos contarás un poco más. Y lo que nosotros en Constelaciones México siempre hemos apreciado de ti es que eres un hombre pragmático, concreto. Tú vas a, a lo que hay que resolver. Eh, Algo que nos gusta es que sabes unir la lógica con la acción. Entonces, pues Sí, estamos, eso es una realidad, unas características mías que realmente lo debo principalmente por mis orígenes, por ser, digamos, empresario y por ser ingeniero. Y entonces soy muy pragmático, las cosas o son o no son. Y mismo en constelaciones, que parece que es un poco más, así, un poco menos racional, yo hago lo posible por unir las dos cosas. Unir la parte, digamos, más lógica, racional, pragmática y la parte menos lógica, pero que es la parte también, la parte intuitiva, la parte que viene de dentro de nosotros, y es lo que de cierta manera lo que hace funcionar las empresas. Lo que hace funcionar las empresas son las personas, no son propiamente, digamos, las empresas no funcionan porque sí, funcionan porque aquellas personas están allí y hubo personas que estuvieron antes allí. Y entonces mi trabajo en constelaciones organizacionales, en fin, lo llamo como todo, pero me es muy focalizado en el cliente con que trabajo. Y entonces las empresas pueden ser empresas grandes y empresas pequeñas, pero la mayor parte de las empresas son empresas pequeñas, son empresas familiares. Y entonces ahí el factor personal de los dueños o de los directivos es fundamental. Entonces a veces vemos que algunas dinámicas personales de las personas influyen mucho en nuestra actitud de cómo hacemos las cosas dentro de las empresas. Y esa es la parte, digamos, que es bastante interesante, porque focalizándonos en el cliente, y mi trabajo es mucho de cliente, como sabes, yo no me focalizo mucho en la constelación o el proceso, lo que me importa es el cliente, y es muy interesante cómo puede cambiar su visión. El otro día estaba trabajando con una persona que estaba presentando una propuesta para una otra empresa, y fue muy interesante que él pensaba que lo estaba haciendo con una intención y la intención que él estaba haciendo era completamente diferente. Y entonces cuando se dio cuenta, y esa intención era de cierta manera una dinámica escondida que está dentro de nosotros, que nos hace mover sin nosotros saber, pero en aquel caso basta tomar conciencia de eso para yo decir, ok, ahora entendí y entendí por qué a veces no tengo los resultados que quería.
Y entonces, ¿cómo puedo transformar esa mirada o ver de otra mirada? Y esa es la parte, digamos, que es muy interesante en constelaciones. Yo digo siempre que me gusta separar la parte organizacional de la parte familiar, y eso es una realidad, porque no me gusta y no hace mucho sentido cuando trabajamos con empresas de traer el sistema familiar. Una cosa es el sistema familiar, otra cosa es la persona en sí. Y en el fondo la persona en sí tiene su sistema familiar dentro. Y entonces yo me gusta trabajar directamente con la persona. No necesariamente es necesario ir para el sistema familiar, porque eso ya está implícito. Y entonces, con esto protegemos bastante a la persona que está trabajando y le aportamos soluciones muy interesantes si él las quiere aprovechar. Es siempre, digamos, la responsabilidad del cliente. Fantástico. Cecilio, ¿qué dirías respecto a cómo actuar en momentos de crisis? Cuando hay caos, cuando perdemos puntos de referencia en los que confiábamos y de repente ya no están, ¿qué recomendarías o sugerirías? Mira, una de las cosas que yo vería era primero que mirásemos para la crisis o qué consideramos nosotros que es la crisis. Y entonces no utilicemos la crisis como una excusa para no mirar. Entonces hay tanta cosa que se puede mirar, pero a veces con alguna dificultad que nosotros tenemos siempre la gran excusa, no, ahora estamos en una crisis. Y realmente ahora es una situación, digamos, muy particular, con toda esta parte, digamos, del confinamiento y todo eso, y situaciones, digamos, complicadas. Pero en el mundo y en nuestra vida ya pasamos por muchas crisis. Y esta es una más. Y dentro de algunos años, si esto se va a recomponer, porque todo en la vida, y basta ver, digamos, el tema, digamos, en los mercados financieros, ¿cómo es? Las acciones suben y bajan, suben y bajan. Y la vida es así, nosotros subimos y bajamos. Entonces ahora viene un periodo de crisis difícil y después vendrá una cosa un poco mejor. Pero esto es global. En este momento es global no solo a nivel de México, como a nivel, digamos, del mundo. ¿Y quién soy yo y mi empresa? Soy muy pequeñito. Y entonces lo que tengo que tener conciencia es lo que es esto, qué me puede afectar, pero mejor aún, ¿qué me puedo yo aprovechar de esta situación? Entonces, porque muchas veces lo que pasa es que la gente queremos encontrar un culpable. Y entonces nos focalizamos toda nuestra energía allí y no hace sentido. Yo siempre dije mucho antes de este confinamiento y todo esto que estamos pasando, yo decía siempre una cosa: yo no tengo miedo de aquello que no puedo controlar. Entonces, hay muchas cosas que yo no puedo controlar, el gobierno, estas cosas, digamos, que pasan, desastres naturales, pero hay cosas que yo puedo, digamos, controlar o adaptarme. Entonces es eso, es mirar un poco para nosotros, para nuestras empresas, para nuestros proyectos, cómo los puedo aprovechar, cómo me puedo adaptar. Y es un poco por ahí. Hay situaciones que son muy difíciles, pero hay situaciones que nosotros encontramos, tenemos con la crisis que está pasando una gran excusa para no moverme. Entonces la cuestión es, hay que moverse. Claro, claro, porque además esto que estás diciendo es muy importante porque hay personas que es evidente, personas, empresas, que pueden luchar para mantener lo que tienen en una crisis o incluso potenciar su propuesta. Y estas personas a veces necesitan apoyo, no sé si tú tengas alguna sugerencia para estas personas que justo en una crisis pueden potenciar su fortaleza. Mira, la manera más sencilla es para que ellos miren para ellos propios, para su vida anterior.
qué ha pasado, digamos, en los años anteriores, qué ha pasado en determinadas situaciones muy difíciles, crisis de otro tipo, que estaban un poco desesperados y que de cierta manera consiguieron avanzar. Y esa es que es la fortaleza, porque realmente el ser humano es fabuloso y tiene no solo una energía y una potencialidad enorme. Nosotros vemos muchos ejemplos de que en situaciones dramáticas el ser humano es casi un superhombre. Y esos recursos, esas competencias existen dentro de nosotros, ¿no? Y a veces la manera más fácil es ir a buscar, mira, estaba desesperado y conseguí. Y entonces es mirar un poco en la parte, es casi como reconocer la excelente persona que yo soy. Claro que a veces con una serie de noticias, con una serie de cosas, me voy abajo. Claro. Okay, ¿no es? Pero tiene una gran ventaja cuando las personas se van abajo. Es mirar, y voy otra vez a los mercados financieros. ¿Qué pasa cuando las acciones bajan mucho? Después más tarde van a subir. Y por lo tanto, si yo bajo mucho, pues ya no puedo bajar mucho más. Por lo tanto, va a ser solo para crecer. Entonces, es un poco reconocer un poco los ciclos que existen en la vida y descubrir lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que me parece, digamos, que es muy interesante. Y eso en el taller seguramente lo podemos ver. Lo podemos ver a veces, tal vez a nivel de ejercicios o tal vez con casos concretos de personas que tienen temas de proyectos para arrancar o personas que tienen empresas y quieren mirar para la empresa de otra manera, cómo pueden adaptarse mejor a otra realidad. Un poco todo esto lo podemos hacer y mirar. Me encanta tu propuesta porque justo tengo muchos pacientes, Cecilio, que justo en esta época, por el confinamiento y demás, están abrumados y no han podido activar sus proyectos, aunque sus proyectos tengan mucho potencial, se bloquea el movimiento. ¿Tienes algunas pistas que sugerirías para desbloquear sus proyectos? Es un poco lo que dije antes. Yo digo, digamos, el bloqueo, ¿qué es? Porque ven una crisis que es un monstruo. Y ven aquí una cosa muy grande. Sí. Y entonces mi propuesta es que aprendamos a mirar para esto de otra manera. En el aspecto, en vez de ser una bola muy grande que me asusta, ¿qué puedo yo mirar aquí que puedo aprovechar? Fantástico. Y entonces mi trabajo mucho y cada vez más es un trabajo de inclusión. Es un trabajo en que cómo puedo yo incluir todo. Entonces, ¿cómo puedo yo incluir en esta crisis? Hay muchas cosas buenas que yo puedo aprovechar para yo arrancar para otro lado. Ahora, si yo me focalizo en esto y esto es solo un problema, no salgo de aquí. ¿Entiendes? Claro. Entonces, y a veces con ese trabajo de constelaciones lo que es interesante es que ayudamos a nuestro cliente a poder mirar para esto de una otra manera, para ver qué podemos ir a buscar aquí de otra manera. Y entonces, y es siempre no solo en relación al exterior, como también dentro de nosotros. Por lo tanto, la cuestión es cómo podemos incluir. Y todo el movimiento que nosotros queramos excluir, ese es que nos trae, digamos, dificultad. Y cuando lo vemos como un monstruo, lo queremos excluir porque decimos, no lo queremos ver. No quiero ver, quiero mirar para el lado. Y cuando estoy mirando para el lado, yo pierdo la visibilidad. No quiero ver esto, no quiero ver esto.
Y aquí es que yo estoy bloqueado, porque mi bloqueo es esta exclusión que estoy haciendo por este lado. Exacto. Y entonces si yo lo consigo incluir aquí, pues ya veo todo. Y viendo todo, podré descubrir algo nuevo. Wow. Estaba justo pensando en, siguiendo lo que acabas de decir, en algunas personas que justo no pueden soltar y están en una situación hipercrítica, ya no hay nada que hacer, pero siguen apostando todo eh, para no perder, no renunciar. Y esos son casos donde hay que mirar esa otra parte de la que estabas hablando ahora, que se está excluyendo, porque el riesgo de seguir luchando para mantener eso poquito es perderlo todo. Sí, pero eso es difícil, ¿no? Aún por mi experiencia personal en mi vida de empresario, que tuve en situaciones muy críticas y dramáticas, ahora yo sé que, y es muy interesante, porque un empresario sabe cuando llegó al límite, pero después por determinados temas, a veces internos, a veces por términos de imagen, se quiere quedar allí, aunque internamente yo ya sé que ya no es para continuar esta empresa, ¿entiendes? Y yo me di cuenta, en algunos casos que tuve personales, que debía haber salido mucho antes. Debía haber cerrado la empresa mucho antes, porque habría perdido mucho menos dinero. Pero claro, eso tiene otra vez, como hablábamos antes, tiene que ver un poco con cosas que pasan dentro de nosotros, ¿no? Es la imagen a veces que queremos dar a los otros, a veces no es solo a los otros, es a nuestro sistema familiar, y entonces a veces hasta escondo esta situación, digamos, crítica, cuando a veces podía tener apoyo de mi familia y hasta mi familia estaría muy de acuerdo en que yo, digamos, cerrase situaciones que son para cerrar. Porque después, si yo las cierro y si yo me responsabilizo por ese cierre, yo sé que tengo muchos recursos para empezar algo nuevo. Y muchas veces, a veces la mejor manera de construir algo nuevo es cerrando. Pero mismo en el cerrar, mismo en la decisión, digamos, de acabar, hay que tener mucho cuidado en que no sea una exclusión, Exacto. sea una inclusión. ¿Y cómo transformamos esto en inclusión? Es que en el fondo todo esto que pasó mal, la empresa, digamos, que yo cerré, ¿no es? Y muchas veces digo, no quiero ni pensar en eso. No, piensa en eso, porque lo que tienes que hacer es agradecer a todo el aprendizaje que hiciste aquí. Y con este aprendizaje todo, seguramente vas a poder entrar en nuevos negocios, vas a poder entrar en nuevas empresas mucho mejor preparado. Exacto. Y yo te continúo diciendo por mi experiencia personal, yo solo aprendí a ser un buen empresario y con bastante éxito en varias empresas que tuve después de haber quebrado. Y ahí aprendí. Y aprendí la lección y con eso estoy mucho más preparado. Pero eso tenemos que hacer este trabajo de inclusión que es, ok, yo me llevo, es el aprendizaje. Dejo lo que no sirvió nada más. El autosacrificio. Exactamente. Muy bien. Cecilio, en situaciones tan adversas como la que estamos viviendo en este momento mundialmente, ¿cuáles dirías que son los puntos claves en los que nos recomendarías poner máxima atención, energía? ¿Qué, qué dirías? Muy sencillo. Cree en ti. Nada más. Nada más. La fuerza está detrás de nosotros. El ser humano es un ser fabuloso. Está todo aquí dentro de nosotros, no es fuera. Y es una cuestión de descubrirlos. Exacto.
Y eso tú lo vas a hacer en el taller, supongo, ¿verdad? Apoyarlos a... No, exactamente, para mí es mucho eso, digamos, mm, porque todo en la vida, para mí todo en la vida es una cuestión de actitud. Mismo una de las cosas que es interesante es que la realidad propiamente no existe. Lo que existe, la realidad para mí, es la percepción que yo tengo de la realidad. Y por eso es que el trabajo de constelaciones es muy interesante, porque es fácil yo cambiar la percepción de mi cliente, ayudar a mi cliente a que mire de manera diferente. Y cuando mira de manera diferente, automáticamente la realidad cambia, mi realidad, que es mi percepción. Y ese es el trabajo que me gusta hacer para ayudar a los empresarios, a las personas, y por tanto, y esto se aplica no solo a los empresarios y las empresas, pero también, digamos, a las personas que trabajan en la empresa. Porque es lo que digo, hay mucho trabajo que se puede hacer, y te comentaba una vez que yo divido las constelaciones en constelaciones familiares, personales y organizacionales. Y son cosas diferentes. Yo estoy más en la parte de las personales y en las organizacionales, mirando para la persona, pero mirando para la persona más sobre el punto de vista organizacional, aunque entro mucho en el interior de la persona sin ir de una forma explícita para su sistema familiar. Y es un poco ver cómo las personas se pueden trabajar internamente y mirar de manera diferente. Y con eso hay cambio. Es fantástica tu aportación, Cecilio. Una cosita más. Ya que tú eres un hombre de acción, ya nos dijiste algunas de las cosas que vas a hacer en el taller, que vamos a ver contigo en el taller, y a mí me parece que todo tiene un sentido de poder apoyar justamente la fuerza interna, el potencial, por todo lo que has dicho hasta ahora, ¿no? Pero tú que eres un hombre de acción, cuéntanos qué va a encontrar la gente en este taller, cómo salgo de esta crisis. Mira, yo diría, en fin, varias cosas de forma sencilla. Me gustaría mirar para la crisis, para llamarle no crisis. Ajá, buenísimo. Me gustaría mirar para el COVID como un gran amigo. Esa es una buena provocación, pero es así, ¿no es? Me gustaría mirar para cada uno de nosotros, cada uno, digamos, de los participantes, que se empiecen a mirar con un poquito más de cariño y que vean que son mucho mejores de lo que piensan. Y después mirar para casos concretos que vayan apareciendo de las personas que vienen, que quieran mirar para casos concretos en sus empresas o de su vida personal, como sea a veces, o consultores o todo eso. Pero lo interesante de este trabajo, que muchas veces un trabajo que es hecho para una empresa sirve como información para otros que están allí. Y entonces es un trabajo que es prácticamente horizontal a toda la gente. Y eso tiene muchas veces la ventaja de que mucha gente pueda aprovechar, a veces no trabajando directamente. Hay a veces casos de personas que me dicen, mira, quería hacer una constelación, y después de ver otra dicen, no, ya no necesito, que ya resolví mi tema. Entonces es un poquito, ir un poco por ahí, y también siempre abierto a lo que venga. Siempre abierta a lo que venga, abierta a las sorpresas y de cierta manera a lo que los participantes me quieran desafiar, me quieran provocar, es lo que me gusta. Fantástico. Y solo para cerrar, Cecilio, porque esta parte me la quedé pensando ahora, esto de mirar al COVID como amigo, cualquiera que lo escuche de afuera diría, ¿de qué está hablando este señor? Pero ayúdame, por favor, a entender un poquito más. Mira,
tiene que ver un poco con la cuestión de la inclusión y la exclusión. Yo lo iré a desarrollar un poquito más. ¿Qué pasa con y solo te digo muy rápidamente, qué pasa con el COVID? ¿Qué quiere hacer el mundo? No lo quiere ver, lo quiere matar, lo quiere excluir de nuestra vida. Y él vino para que nosotros viéramos alguna cosa. Entonces hay que incluirlo en nuestra vida. Porque ya tenemos, de cierta manera, muchos virus incluidos en nuestra vida. Estamos llenos de virus por aquí, ¿entiendes? Entonces, de cierta manera, es oírlo, qué vino a hacer, y no que tengo ilusiones de pensar que vino a hacer al mundo, pero que vino a hacer a mi vida. Yes. Y cuando yo empiece a querer incluirlo en mi vida, deja de tener importancia. Cuanto más lo quiero excluir, más es visible. Y solo para decirte una cosa, en fin, muy interesante, ¿no es? Y lo podré desarrollar un poquito más. Y este es el movimiento que el mundo tiene en relación al COVID, ¿no es? ¿Y qué pasó cuando inició la vacunación? Vino el COVID más fuerte, más contagioso, porque diciendo así, no me quieres excluir, pues vas a ver, pues me voy a mostrar más. Y ese es un trabajo más de inclusión, para mí es un trabajo de inclusión. Cada vez más pienso que el trabajo de inclusión es el trabajo, digamos, fundamental. Y estoy hablando, digamos, del COVID, estoy hablando, digamos, de la crisis, estoy hablando de las dificultades. Tenemos que incluir. Bueno. Y para mí ese es el camino. Fantástico, Cecilio. Pues los esperamos entonces el 20 y 21 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora de México, con casos reales para encontrar soluciones reales. Eso es lo que hemos escuchado en esta entrevista. Muchísimas gracias, Cecilio, por compartirnos esto. Y yo diría para trabajar mucho y divertirnos al mismo tiempo. Que así sea. Fantástico, Cecilio. Nos vemos dentro de unos días en México. Claro que sí. Gracias, Cecilio. Gracias. Chao, chao, chao.